En este video de números algebraicos y números trascendentes. ¿Qué es esto? Como sabemos, los números reales pueden clasificarse en números racionales, como 0,23, menos 3 quintos o 0,3 periódico, y números irracionales, como por ejemplo raíz de 2, pi, e o phi. Phi es la razón áurea, el número de oro, que en realidad se define como 1 más raíz de 5 sobre 2. En este video vamos a hablar de una clasificación diferente de los números reales, que es la clasificación en números algebraicos y números trascendentes. ¿Qué son los números algebraicos? ¿Qué son los números trascendentes? Justamente es de lo que vamos a hablar a continuación. Empecemos entonces con esta definición. Un número real alfa es algebraico si es raíz de algún polinomio con coeficientes racionales. Y ahí aclara polinomio no nulo porque bueno, el polinomio 0 tiene cualquier cosa como raíz, ese es un detalle técnico que no nos va a interesar especialmente. Entonces, en definitiva, un número alfa es algebraico si es raíz de un polinomio con coeficientes racionales. Entonces veamos, por ejemplo, algunos números algebraicos. Por ejemplo, el primer ejemplo nos dice, todos los números racionales son algebraicos. Nosotros vamos a hacerlo con el número 3 quintos, pero lo mismo que estamos diciendo acá vale para cualquier otro número racional. Entonces, por ejemplo, para demostrar que 3 quintos es un número algebraico, hay que mostrar un polinomio con coeficientes racionales que lo tenga como raíz. Es casi obvio que el polinomio es x menos 3 quintos. Lo mismo se puede hacer, digo, con cualquier número racional. Pero también hay números irracionales que son algebraicos. Por ejemplo, raíz de 2. Raíz de 2 es algebraico porque es raíz del polinomio x cuadrado menos 2 que tiene coeficientes racionales. Y también raíz cúbica de 7, por ejemplo, es algebraico porque es raíz del polinomio x cubo menos 7. Entonces, una manera de demostrar que un número es algebraico es mostrar un ejemplo de un polinomio con coeficientes racionales que lo tenga como raíz. Una aclaración sobre la definición. Nosotros vamos a trabajar principalmente con números reales, sin embargo la misma definición se puede extender a números complejos. La definición es literalmente la misma. Un número complejo alfa es algebraico si es raíz de un polinomio con coeficientes racionales. Entonces, por ejemplo, para mostrar un ejemplo de número algebraico que sea complejo, el número complejo i, la unidad imaginaria, es algebraico porque es raíz del polinomio x cuadrado más 1. Efectivamente, si evaluamos el polinomio x cuadrado más 1 en i, nos da i cuadrado más 1, que por definición es menos 1 más 1, que a su vez da efectivamente 0. O sea, i es raíz de ese polinomio. Una observación interesante e importante que es esta. Como dijimos hace unos minutos, raíz cuadrada de 2 es raíz de x cuadrado menos 2. Eso está bien, es casi diría evidente, es casi la definición de raíz de 2. Pero también raíz de 2 es raíz del polinomio x cubo menos x cuadrado menos 2x más 2. Si ustedes hacen las cuentas van a ver que efectivamente si yo evalúo el polinomio g en raíz de 2, esa cuenta da 0. Hagan las cuentas si quieren comprobarlo. Y también raíz de 2 es raíz del polinomio que es a la cuarta menos 4. O sea, x cuadrado menos 2 no es el único polinomio que tiene raíz de 2 como raíz, pero sí sucede que raíz de 2 es el que tiene el menor grado posible. O sea, 2 es el menor grado posible de un polinomio que tenga polinomio con coeficientes racionales que tenga raíz cuadrada de 2 como raíz, justamente. Entonces, como este polinomio, como el de menor grado posible, tiene grado 2, decimos que raíz cuadrada de 2 es un número algebraico de orden 2. O sea, el orden de un número algebraico es el grado del menor polinomio que lo tiene como raíz. Siempre hablamos de polinomio con coeficientes racionales. De manera similar, raíz cúbica de 7 es de orden 3, porque x cubo menos 7 no solamente lo tiene como raíz, sino que es el polinomio de menor grado que lo tiene como raíz. Veamos otro ejemplo. Vamos a ver ahora que raíz cuadrada de 2 más raíz cuadrada de 3 es algebraico. Es decir, una vez más lo que tenemos que mostrar es un polinomio con coeficientes racionales que tenga este número real como raíz. En el caso de raíz cuadrada de 2, en el caso de raíz cúbica de 7 era medio obvio. Acá hay que hacer alguna cuenta como para darse cuenta de cuál es el polinomio. En realidad lo que tenemos que hacer, básicamente, dicho así en forma genérica, es un cálculo polinómico, digamos un cálculo donde aparezcan cuentas que admiten los polinomios, que es elevar a potencias naturales o multiplicar por números racionales, sumar y restar, una cuenta de ese estilo que dé 0. Esa es básicamente la idea que queremos hacer. Entonces, para lograr ese objetivo, veamos cómo se hace. Ya vemos alfa, para empezar, ya vemos alfa, raíz de 2 más raíz de 3. De alguna manera la raíz cuadrada, entre comillas, nos molesta, porque lo que queremos es hacer una cuenta que involucre solo números racionales. Entonces, para eliminar la raíz cuadrada, digamos así, tenemos que elevar al cuadrado. Pero antes de eso pasamos restando una de las raíces. Entonces, por ejemplo, si paso restando la raíz cuadrada de 2, me queda que alfa menos raíz de 2 es raíz de 3. Ahora, elevo al cuadrado ambos miembros,
¿Para qué? Para eliminar la raíz cuadrada de 3, para que me pase a ser un número racional. Si eleva al cuadrado a ambos miembros, me queda lo que estamos viendo ahí. A la derecha, la raíz cuadrada de 3 se transforma en un 3, o sea, en un número racional. Pero en el cálculo, cuando hicimos en el miembro izquierdo el cuadrado de binomio, nos queda todavía una raíz de 2 que no nos gusta, digamos así. Entonces tenemos que, de alguna manera, deshacernos de esa raíz de 2. Hacemos pasajes de términos, de modo tal que 2 raíz de 2 alfa, que es el término que no nos gusta, digamos así, queda a la derecha, quede solito en uno de los miembros. Elevo al cuadrado a ambos miembros de nuevo. Al elevar al cuadrado a ambos miembros de nuevo, la raíz cuadrada de 2 se transformó ahora en un 8. El 2 raíz de 2 quedó en un 8. Todos los números que están involucrados ahí ahora son racionales. Acomodo un poco la cuenta y me queda que entonces alfa a la cuarta menos 10 alfa al cuadrado, alfa a la cuarta, empiezo de nuevo, menos 10 alfa al cuadrado más 1 es igual a 0. O sea, justamente ese polinomio, x a la cuarta menos 10x cuadrado más 1, la cuenta que acabamos de decir, nos dice que el alfa es raíz del polinomio x a la cuarta menos 10x cuadrado más 1. O sea, si yo evalúo el polinomio x a la cuarta menos 10x cuadrado más 1 en alfa, la cuenta da 0. O sea, alfa es raíz del polinomio. Como ese polinomio tiene coeficientes racionales, entonces efectivamente raíz de 2 más raíz de 3 es algebraico. Además, se puede demostrar que este polinomio que acabamos de encontrar, x a la cuarta menos 10x cuadrado más 1, tiene el menor grado posible. ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo se puede demostrar que tiene el menor grado posible? En realidad tiene que ver con un teorema que dice que si uno tiene un polinomio que tiene un número alfa como raíz, ese polinomio tiene el menor grado posible si solo si es irreducible. Irreducible en Q se diría más específicamente. O sea, si solo si no se puede escribir como producto de dos polinomios con coeficientes racionales de menor grado. Si yo no lo puedo descomponer como producto de polinomios de menor grado, entonces tiene que ser de menor grado posible. Si yo lo pudiera descomponer, alguno de esos factores tendría el número como raíz y habría uno de grado más chico. Esa es un poco la idea. Entonces se puede demostrar que efectivamente el polinomio este que hemos encontrado es irreducible, o sea, no se puede escribir como producto de polinomios de grado más chico. Eso no lo vamos a hacer por motivo de tiempo y para no irnos por las ramas con otros temas, pero no es difícil de demostrar. En realidad, básicamente uno plantea, o sea, si se pudiera escribir como producto de polinomios de grado más chico, sería, por ejemplo, uno de grado, dos polinomios de grado 2, uno plantea dos polinomios genéricos de grado 2 y ve que eso no es posible, no lo vamos a hacer, insisto, por razón de tiempo. Perdón, también podría ser un polinomio de grado 1 y uno de grado 3, eso también se puede demostrar que no es posible. Pero bueno, en definitiva es irreducible, por lo tanto entonces es de menor grado. Lo que eso nos está diciendo entonces es que raíz de 2 más raíz de 3 no solamente es un número algebraico, sino que además es de orden 4, porque el polinomio de menor grado que lo tiene como raíz tiene grado 4 según estamos viendo. Ahora, el ejemplo que acabamos de dar puede sugerir la siguiente pregunta. Raíz de 2 es un número algebraico, raíz de 3 también es un número algebraico, y acabamos de ver que la suma es un número algebraico. Entonces uno podría preguntarse, ¿es cierto que la suma de dos algebraicos es siempre algebraico? ¿O es un caso especial el que acabamos de encontrar? La respuesta es que es general. O sea, en realidad el teorema más en general dice que la suma, resta, producto y cociente, con denominador no nulo, de dos números algebraicos siempre da un número algebraico. Ese es el teorema general que no vamos a demostrar de nuevo por razones de tiempo, pero entonces suma, resta, producto y cociente con denominador no nulo, porque no se puede dividir por 0, de números algebraicos es algebraico. Entonces en particular, raíz de 2 más raíz de 3 podemos decir también, aparte de encontrar el polinomio, también podríamos haber dicho que es algebraico por aplicación de este teorema. Como raíz de 2 es algebraico y raíz de 3 también lo es, la suma también lo es. Veamos ahora números trascendentes. ¿Qué son números trascendentes? Habíamos hablado de algebraicos y trascendentes. Bueno, la definición simplemente dice así. Un número real, o también complejo, beta, es trascendente simplemente si no es algebraico. O sea, los que no son algebraicos son trascendentes. Es decir, un número es trascendente si no existe ningún polinomio con coeficientes racionales que lo tenga como raíz. En general, demostrar que un número es trascendente es mucho más difícil que demostrar que es algebraico, porque para demostrar que es algebraico, como ya hemos visto, alcanza con encontrar un polinomio que lo tenga como raíz. Listo, una vez que uno muestra un polinomio, ya está, ya demostró que es algebraico. Para demostrar que es trascendente, hay que demostrar que no existe ningún polinomio con coeficientes racionales que lo tenga como raíz. Eso es mucho más difícil, se hace por el absurdo y en general las demostraciones que involucran a números trascendentes son mucho más complicadas que las que se refieren a números algebraicos, justamente por esta razón. Vamos a ver algunos ejemplos de algunos teoremas conocidos que nos van a permitir trabajar con estos números trascendentes. Históricamente,
El primero en demostrar que existen números trascendentes fue el matemático francés Joseph Liouville en 1844. Liouville en realidad Liouville trabajaba con lo que en este teorema de 1844, Liouville trabajaba con lo que se llaman fracciones continuas, que es una manera de escribir números irracionales como una especie de fracción que va siguiendo infinitamente. Entonces lo que Liouville demostró que si la escritura en fracción continua de un cierto número cumple ciertas condiciones, entonces ese número es trascendente, y después mostró un ejemplo de un número que cumplía esas condiciones, y ese se transformó en el primer ejemplo conocido históricamente de número trascendente. Unos años después, en 1851, Liouville demostró un teorema diferente que se refería ya a números escritos de manera más habitual, en realidad en su forma decimal. Este segundo teorema de Liouville demuestra que si un número irracional se aproxima con racionales con una sucesión que converge muy rápidamente, lo digo así en forma informal, de manera informal quiero decir, si la sucesión converge de racionales converge muy rápidamente, entonces el número es trascendente. Ese es el teorema de Liouville. Y después mostró un ejemplo de un número que cumple esa condición, que es el que estamos mostrando acá. Ese número es así. Empieza con 0, después tiene un 1 en la posición 1 factorial, o sea, si miramos las posiciones decimales, tiene un 1 en la posición 1 factorial, otro 1 en la posición 2 factorial, otro 1 en la posición 3 factorial, otro 1 en la posición 4 factorial, o sea, en el lugar número 24, que es 4 factorial, tiene un 1, en la posición 5 factorial, en la posición 6 factorial, y así sucesivamente. Este número se conoce como la constante de Liouville o el número de Liouville, y efectivamente cumple las condiciones que Liouville demostró en 1851, y por lo tanto es un número trascendente. Entonces también fue de alguna manera el primer número trascendente cuya escritura es sencilla, digamos, por así decir. Siguiendo un poco con la historia, en 1873 el matemático francés Charles Hermite demostró que el número E es trascendente. Ese fue el primer ejemplo de un número trascendente que no había sido construido especialmente como ejemplo, digamos, que ya se conocía de antes y se demostró su trascendencia. Hermite entonces demostró en 1873 la trascendencia del número E. Y en 1882 el matemático alemán Carl von Lindemann demostró que pi es trascendente. Este fue, digamos, otro ejemplo también de un número previamente conocido cuya trascendencia fue demostrada. En realidad, Lindemann demostró, tanto la demostración de la trascendencia de E como la demostración del teorema de Liouville como la demostración de Lindemann, como digo, son difíciles, no las vamos a hacer porque son demostraciones largas y que involucran muchos conceptos analíticos, son demostraciones complicadas en realidad. Pero sí vamos a enunciar el teorema, o sea, Lindemann, además de demostrar la trascendencia de pi, demuestra un teorema más general que nos va a servir, este teorema de Lindemann nos va a servir para sacar como conclusión no solo la trascendencia de pi, sino también la de E. El teorema de Lindemann dice así. Este teorema es el teorema de donde Lindemann deduce la trascendencia de pi. El teorema de Lindemann dice que si alfa es un número algebraico distinto de 0, entonces E a la alfa es trascendente. Eso es lo que dice el teorema de Lindemann. Y vamos a ver a continuación cómo de ese teorema se puede deducir la trascendencia de E y también, tal como hizo Lindemann, la de pi. Veamos cómo se hace esto. Entonces, insisto, el teorema de Lindemann dice que si elevo E a un número algebraico distinto de 0, el resultado es trascendente. Entonces vamos a demostrar primero la trascendencia de E. Vamos a demostrar que E es trascendente. Bueno, esto es fácil porque tomamos en particular como exponente el número 1, que es algebraico distinto de 0. Entonces E a la 1, que es el número E, es trascendente. Esto es fácil una vez que uno tiene el teorema de Lindemann, que a su vez no es fácil de demostrar, obviamente. Vamos a demostrar ahora, a partir del teorema de Lindemann, que pi es trascendente. Esto se hace por el absurdo. Supongamos que pi sea algebraico. Entonces pi por i sería algebraico. ¿Por qué? Porque pi sería algebraico por suposición, i es algebraico y es el número complejo, ¿no? Y el producto de algebraicos es algebraico, entonces pi por i sería algebraico. Entonces por el teorema de Lindemann, e elevado a pi por i sería trascendente. Pero por una fórmula de Euler muy conocida, e a la pi por i es menos 1. Entonces menos 1 sería trascendente, lo cual es absurdo porque menos 1 es algebraico, de hecho es racional. Es raíz del polinomio x más 1. Entonces hemos llegado a un absurdo. El absurdo proviene de suponer que pi es proviene de suponer que pi es algebraico. El absurdo proviene de suponer que es algebraico, por lo tanto es trascendente. Otro teorema interesante que nos permite deducir trascendencia de números es el conocido como el llamado teorema de Gelfond, demostrado en la década de 1930 por el matemático ruso Alexander Gelfond, que dice lo siguiente. Dice así: si alfa y beta son números algebraicos, alfa no es 0 ni 1, o sea, alfa es distinto de 0, es distinto de 1, y beta no es racional,
entonces alfa elevado a la beta es trascendente. O sea, si alfa es algebraico y no es 0 ni 1, y beta no es algebraico pero no racional, entonces a alfa elevado a la beta es trascendente. Dice no racional, porque en realidad puede ser tanto un real irracional como un complejo que no sea racional. Por eso dice no racional y no dice simplemente irracional, porque se refiere tanto a reales como a complejos. Por ejemplo, un ejemplo de aplicación de este teorema es el número 2 a la raíz de 2. El alfa sería 2, que efectivamente es un número algebraico que no es ni 0 ni 1, y el exponente es un número algebraico que no es racional, por lo tanto 2 a la raíz de 2 es trascendente. En general, salvo estos teoremas que acabo de mencionar y alguna cosa muy parecida, se sabe muy poco sobre números trascendentes. O sea, no hay tantos teoremas, tantos ejemplos, lo cual es curioso porque dentro de la teoría de Cantor, la teoría que habla de los infinitos más grandes que otros, se puede demostrar que bueno, tanto el conjunto de los números algebraicos como el conjunto de los números trascendentes son algo infinitos. Pero dentro de la jerarquía de infinitos de Cantor hay más trascendentes que algebraicos. O sea, los algebraicos son lo que se llaman numerables, en cambio los trascendentes son no numerables. Hay infinitamente más trascendentes que algebraicos, y sin embargo de trascendentes se conocen muy pocos ejemplos, y se sabe en general muy poco de sus propiedades. Por ejemplo, hemos dicho antes que la suma de dos números algebraicos es algebraico. Sin embargo, con trascendentes eso no es cierto. O sea, un ejemplo simple, un contraejemplo sencillo es este. Si uno toma el número pi, ya dijimos que pi es trascendente, y es fácil demostrar a partir de eso que menos pi también es trascendente, y si yo lo sumo, pi más menos pi da 0, que es algebraico. O sea, puede pasar que la suma de dos números trascendentes sea algebraico. Sin embargo, salvo ejemplos sencillos como este que acabamos de mostrar, se sabe muy poco sobre la suma de números trascendentes. Por ejemplo, no se sabe si pi más i es trascendente. Pi más e, perdón, dije pi más i, no, quise decir pi más e. No se sabe si pi más e es trascendente. Todo el mundo supone que sí, la conjetura es que sí es trascendente, pero en realidad no se ha demostrado, ni siquiera se ha demostrado que sea irracional. O sea, si uno se pone muy en estricto, uno podría decir que hasta podría ser que fuera racional. Sería muy sorprendente, insisto, todo el mundo conjetura que tiene que ser trascendente, pero hasta ahora, hasta el día de hoy no se ha podido demostrar. De la misma forma, tampoco se ha podido demostrar que pi por e sea trascendente. O sea, ni la suma de pi con e ni el producto se sabe que sean trascendentes, ni siquiera, insisto, se sabe si son racionales. O sea, la conclusión es que se sabe muy poco sobre números trascendentes. Bueno, ¿para qué nos sirve todo esto? O sea, ¿cuál es el objetivo de esta clasificación entre algebraicos y trascendentes? Puede ser interesante, es muy bonita, pero además tiene un porqué, hay una razón por la que uno estudia estos números, y tiene que ver con las construcciones con regla y compás. En realidad, en la antigüedad clásica, los geómetras de la antigua Grecia solo aceptaban las construcciones, cuando hablaban de construcciones geométricas, solo aceptaban las construcciones que se realizan con regla no graduada y compás. Regla no graduada sería una regla, o sea, una madera o un objeto rectilíneo que permite trazar líneas rectas, justamente, que permite trazar segmentos, digamos, pero que no permite medirlos. No graduada quiere decir que no tiene numeritos como las reglas escolares que uno está acostumbrado, sino que simplemente sirve como ayuda para trazar líneas rectas, y compás que obviamente traza circunferencias. O sea, las construcciones que ellos aceptaban eran las que se hacían con estos instrumentos, que hoy en día también se estudian mucho. O sea, hoy en día en la escuela secundaria o en la primaria todavía se estudian construcciones geométricas con regla y compás y cómo trazar la bisectriz de un ángulo, etcétera, etcétera. En particular, entonces, los griegos justamente estudiaron cómo hacer construcciones con estas herramientas, cuáles se podían hacer, de qué manera, etcétera, etcétera. Pero hubo tres problemas de construcciones en particular que se planteaban hacia el siglo V, VI antes de Cristo, que hasta durante mucho tiempo, iba a decir hasta el día de hoy, pero no es cierto, pero durante muchos siglos no se supo cómo hacerlas y si se podían hacer o no, y se conocieron como los tres problemas clásicos, tres problemas de construcción que tardó muchos siglos en saberse qué pasaba con ellos, que los griegos de la antigüedad clásica nunca lo supieron, y recién en el siglo XIX se logró saber qué pasaba con estas construcciones. Estamos hablando del problema de la cuadratura del círculo, la trisección del ángulo y la duplicación del cubo. La cuadratura del círculo pide esto. Básicamente la cuadratura del círculo dice, dado un círculo, el problema nos pide construir con reglas no graduadas de compás, dado un círculo, construir con reglas no graduadas de compás, un cuadrado que tenga la misma área que el círculo dado. Ese sería el problema. Dado un círculo, construir con reglas no graduadas de compás, un cuadrado que tenga la misma área. En realidad, este problema, hoy uno podría decir, bueno, es simpático, dado un círculo, construir un cuadrado, qué bonito, pero para los griegos de aquella época tenía un significado muy profundo por lo siguiente.
para los griegos de la antigüedad clásica, la matemática era geometría, o sea, todos los números eran segmentos y las construcciones eran cálculos, o sea, construir equivalía a lo que nosotros llamaríamos calcular, y para ellos, justamente, calcular el área de una figura era construir un cuadrado que tuviera la misma área. De hecho, durante mucho tiempo se usó el término cuadrar, incluso hasta la era moderna, digamos, hasta el siglo XVII y XVIII, se llamaba cuadrar una figura como equivalente a, como sinónimo de calcular su área. Calcular el área de una figura se llamaba cuadrar la figura. O mismo con el tema de las curvas. Cuadrar una curva era calcular su longitud. Entonces, la cuadratura del círculo, desde el punto de vista de la concepción griega de la matemática, equivalía a calcular el área de un círculo. Entonces, por eso digo, no es solamente un problemita geométrico simpático, sino que además tenía un significado profundo. Este problema en realidad se puede plantear, o queda más propiamente planteado en términos de segmentos. En términos de segmentos diría así. Dado el radio de un círculo, lo que el problema pide es construir con regla no graduada de compás el lado de un cuadrado que tenga la misma área que el círculo dado. Ese sería el problema planteado en términos de segmentos, como debería plantearse más propiamente. El problema de la duplicación del cubo dice así. Dado un cubo, pide construir con regla no graduada de compás un cubo que tenga el doble de volumen. Lo de duplicación tiene que ver con duplicar el volumen del cubo. Este problema no se conoce su origen. Hay una leyenda, que puede ser cierta o no, que habla de que en Atenas, la ciudad de Atenas, tenía como diosa protectora a la diosa Atenea. Entonces cuenta la leyenda que en algún momento había venido una peste, una enfermedad muy grave en Atenas, y el oráculo indicó que esa peste había provocado la diosa Atenea porque sentía o pensaba o le parecía que los atenienses no le estaban rindiendo culto con suficiente fervor, y que una manera de evitar la peste era duplicar. Justamente el templo principal de Atenea tenía como altar un cubo, entonces Atenea pedía que se duplicara el volumen de ese cubo como forma de mostrar ese mayor fervor, y de esa manera terminaría la peste. Un poco ese es el origen un poco legendario de este problema, pero bueno, en definitiva matemáticamente la cuestión es, dado un cubo, construir otro cubo, construir con regla de compás un cubo que tenga el doble de volumen. O, de nuevo, si lo planteamos en términos de segmentos, sería, dada la arista de un cubo, construir con regla de compás la arista del cubo que tiene el doble de volumen. Ese sería entonces el problema de la duplicación del cubo. Y finalmente tenemos la trisección del ángulo. La trisección del ángulo pide pide determinar un método para, usando regla no graduada de compás, dividir un ángulo cualquiera en tres partes iguales. Se sabe, yo lo mencioné al pasar hace un momento, se sabe cómo dividir un ángulo en dos partes de un ángulo. Hay un modo de trazar su bisectriz con regla no graduada de compás. O sea, se puede dividir un ángulo en dos partes iguales usando regla no graduada de compás. Y a su vez, si uno divide cada mitad en dos partes a su vez, se puede dividir en cuatro. O sea, se puede con regla no graduada de compás dividir un ángulo en dos partes o en cuatro. Es natural entonces que uno se pregunte si se podrá hacer en tres partes iguales. Una observación importante es que en realidad lo que pide el problema es un método general para dividir un ángulo en tres partes, porque hay algunos ángulos que sí se pueden dividir. O sea, hay ángulos particulares, específicos, que sí se puede. Por ejemplo, el ángulo llano, el ángulo de 180 grados, ¿no?, se puede dividir en tres partes iguales trazando convenientemente dos triángulos equiláteros, algo que se puede hacer con regla no graduada de compás. Ahí vean el dibujo. Si uno traza convenientemente los triángulos equiláteros, entonces efectivamente el ángulo llano queda dividido en tres partes. O sea, algunos ángulos particulares se puede, lo que pide el problema es hallar un método general que sea aplicable a cualquier ángulo. ¿Cómo se relaciona todas estas construcciones con regla no graduada de compás con el tema de los números algebraicos y trascendentes que venimos hablando? Bueno, de la siguiente manera. En 1837, el matemático francés Pierre Wansel demostró un teorema que relaciona justamente los números algebraicos con las construcciones no graduadas, con las construcciones con regla no graduada de compás. El teorema dice lo siguiente. Básicamente el teorema dice así. Tenemos un segmento cualquiera al que le asignamos la longitud 1. O sea, tomamos ese segmento como unidad de medida. Entonces, tomando esa unidad de medida, un segmento de longitud L se puede construir con regla no graduada de compás a partir de ese segmento unitario, si y solo si la longitud de ese segmento L es un número algebraico, y no cualquier número algebraico, sino además un número algebraico de orden 2 a la k. O sea, 2 a la k con k mayor o igual que 0. O sea, los segmentos que se pueden construir con regla no graduada de compás son los que miden un número algebraico de orden 1
o 2, o 4, 8, 16, 32 y así sucesivamente. O sea, esos son los únicos segmentos que se pueden construir con regla no gradada de compás. Lo que son de números algebraicos y de esos números algebraicos específicamente. Veamos un ejemplo. Tenemos entonces el segmento AB que mide 1. El segmento que se asigna como unidad es arbitrario. Uno elige cualquier segmento y dice, bueno, este segmento va a ser mi unidad de medida. Entonces tenemos ese segmento AB al cual le asignamos la medida 1, nuestra unidad de medida. A partir de ese segmento se puede construir con regla no gradada de compás el cuadrado que lo tiene como lado. Entonces un cuadrado unitario, digamos cuadrado del lado 1. Si trazamos la diagonal de ese cuadrado, hemos construido con regla no gradada de compás un segmento de longitud raíz de 2. O sea, construimos el número raíz de 2. Se habla también de números construibles directamente, o sea, refiriéndose a las longitudes. Hemos entonces construido el número raíz de 2 que efectivamente es de orden 2. O sea, está bien. Obviamente esto no demuestra el teorema de Wanzel, estamos mostrando simplemente un ejemplo. Si trazamos la circunferencia con radio C y proyectamos el segmento como lo estamos viendo en el dibujo, ahí lo que hemos hecho simplemente es trasladar la medida raíz de 2 a un lugar más conveniente. Entonces ahora tenemos los puntos D, C y E, cerramos, digamos, ese triángulo rectángulo que se forma ahí, y por Pitágoras la hipotenusa de ese triángulo rectángulo mide raíz de 3. O sea, es un triángulo cuyos catetos miden raíz de 2 y 1, la hipotenusa mide raíz de 3. O sea, hemos construido con regla no gradada de compás el número raíz de 3, que también es de orden 2. Volvemos a trazar una circunferencia, en este caso con centro en E y radio raíz de 3. Y si uno mira el segmento CF que quedó ahí construido, ese segmento mide raíz de 2 más raíz de 3. O sea, hemos construido el número raíz de 2 más raíz de 3, que es de orden 4. O sea, los segmentos que se pueden construir son de orden 2, como raíz de 2 o raíz de 3, de orden 4, como raíz de 2 más raíz de 3, o de orden 8, de orden 16 y así sucesivamente. Obviamente, insisto, acá no hemos demostrado nada, simplemente son ejemplos de cómo se pueden hacer distintas construcciones con regla y compás de números algebraicos de orden potencia de 2. Bien, ¿qué pasa entonces con la cuadratura del círculo? Volvamos a los problemas clásicos. La cuadratura del círculo dice, dado el radio de un círculo, nos pide hallar con regla no gradada de compás el segmento que corresponde al cuadrado que tiene la misma área, el segmento que es el lado del cuadrado que tiene la misma área que el círculo dado. Entonces, como el segmento unitario lo elegimos nosotros, digamos que sea el radio del círculo. O sea, el radio del círculo le asignamos arbitrariamente la medida 1. Y el cuadrado, el lado del cuadrado, mide L. ¿Cuánto es la medida de L? ¿Cuánto tiene que medir L? Bueno, el radio del círculo es pi por radio cuadrado, o sea, pi por 1 al cuadrado, y el área del cuadrado es L cuadrado, y las dos cosas tienen que ser iguales, o sea, L cuadrado tiene que ser igual a pi por 1 al cuadrado. Esto nos dice, obviamente, que L tiene que medir raíz de pi. O sea, si la cuadratura del círculo fuera posible, tendríamos que poder construir un segmento de longitud raíz de pi. Pero raíz de pi no es algebraico ni siquiera. O sea, si raíz de pi fuera algebraico, acá está la demostración, si raíz de pi fuera algebraico, entonces por las propiedades que hemos visto, raíz de pi por raíz de pi también sería algebraico, pero eso es pi. Pi sería algebraico, lo cual sabemos que no es. Entonces esto nos está diciendo que raíz de pi es trascendente, y los números trascendentes no se pueden construir con regla de compás. Los únicos segmentos que se pueden construir con regla no de compás son algebraicos y específicamente algunos algebraicos. Raíz de pi no se puede construir, por lo tanto la cuadratura del círculo es imposible. O sea, el teorema de Lindemann en 1882 demostró que la cuadratura del círculo es irrealizable. El problema no tiene solución. La construcción que pide no puede hacerse. No con regla no gradada de compás. Sí se puede hacer con otros instrumentos, pero el problema específicamente, por eso yo estoy repitiendo todas las veces que menciono el problema, siempre destaco regla no gradada de compás. Con otros instrumentos sí puede hacerse la construcción. Veamos ahora entonces el tema de la duplicación del cubo. Dado un cubo, queremos construir un cubo que tenga el doble de volumen, o más específicamente, dada la arista del cubo dado, queremos construir la arista, con regla no gradada de compás, la arista del cubo que tiene el doble de volumen. De nuevo, la arista del cubo más chico podemos asignarle arbitrariamente la longitud 1, nuestra unidad de medida, y la arista del cubo que tiene el doble de volumen, digamos que mide A. ¿Cuál es la relación entre estos dos números? Bueno, obviamente A al cubo, que es la arista del cubo el volumen del cubo más grande, tiene que ser 2 por 1 al cubo. O sea, el volumen del cubo grande tiene que ser el doble del volumen del cubo chico. A al cubo es 2 por 1 al cubo, o sea, el cubo tiene que ser 2. Y por lo tanto A tiene que ser raíz cúbica de 2. O sea, para poder duplicar el cubo tenemos que poder construir un segmento de longitud raíz cúbica de 2. Raíz cúbica de 2 sí es algebraico, pero es de orden 3. Entonces, por el teorema de Wanzel, como el 3 no es una potencia de 2, por el teorema de Wanzel tampoco puede construirse. O sea, la duplicación del cubo también es irrealizable.
Veamos ahora finalmente qué pasa con la trisección del ángulo. Entonces, como decíamos antes, lo que pide el problema es hallar un método general para trisecar un ángulo. No trisecar uno específicamente, sino hallar un método general. Ahora, si existiera un método general para trisecar un ángulo cualquiera, podríamos en particular trisecar el ángulo de 60 grados. El ángulo de 60 grados se puede construir con regla no graduada de compás. Para eso basta simplemente construir un triángulo equilátero. Y entonces, si existiera un método, insisto, para trisecar el ángulo, podríamos trisecar el ángulo de 60 grados en particular. Eso quiere decir que con regla no graduada de compás se podría construir un ángulo de 20 grados. Si el ángulo de 20 grados se puede construir, entonces también podemos construir el triángulo rectángulo que estamos viendo ahí. Ese triángulo que estamos mostrando se podría construir con regla no graduada de compás. Ahora, de nuevo, como ya hemos dicho en los casos anteriores, cualquier segmento podemos tomarlo como segmento unitario, como unidad de medida. En este caso nos conviene tomar como unidad de medida la hipotenusa. Entonces, a la hipotenusa de ese triángulo rectángulo le asignamos arbitrariamente la longitud 1. Si ese segmento, si la hipotenusa mide 1, entonces el segmento que estamos viendo ahí, por definición de las funciones trigonométricas, mide coseno de 20 grados. En resumen, si la trisección del ángulo fuera posible, se podría construir con regla no graduada de compás un segmento que mide coseno de 20 grados. Entonces, coseno de 20 grados debería ser un número algebraico de orden 4, de orden potencia de 2, no dije 4 erróneamente, sería un número potencia de 2, o orden 1, 2, 4, 8, etc. Veamos eso, o sea, ¿qué pasa con coseno de 20 grados? ¿Es un número algebraico? Si es un número algebraico, ¿de qué orden es? Esa es la pregunta. Bien, entonces para contestar esa pregunta partimos de esta relación trigonométrica que estamos viendo ahí. Coseno de 3 alfa es 4 coseno cubo de alfa menos 3 coseno de alfa. Esta relación se puede demostrar si uno tiene la fórmula para el seno de la suma de los ángulos y para el coseno de la suma de los ángulos. A partir de esas dos fórmulas se puede deducir bastante con un poquito de paciencia, pero sin mucha dificultad, que efectivamente esa relación que estoy escribiendo ahí es cierta. En particular tomamos como alfa 20 grados. Eso nos dice entonces que coseno de 60 grados es 4 coseno cubo de 20 grados menos 3 coseno de 20 grados. Coseno de 60 grados es un medio. Entonces nos dice esto, bueno, lo que estamos viendo ahí, un medio es 4 coseno cubo de 20 grados menos 3 coseno de 20 grados. Pasamos el un medio restando, entonces nos queda que 4 coseno cubo de 20 grados menos 3 coseno de 20 grados menos un medio es 0. O sea, coseno de 20 grados es raíz del polinomio con coeficientes racionales 4x cubo menos 3x menos un medio. Y ese polinomio, se puede demostrar, es irreducible. O sea, efectivamente ese polinomio de menor grado, o sea, coseno de 20 grados es un número algebraico y este polinomio que estamos viendo es el de menor grado posible. O sea, coseno de 20 grados es un número algebraico de orden 3. Y como es de orden 3, no se puede construir con regla no graduada de compás. O sea, toda la construcción que vimos antes no es posible con regla no graduada de compás. Y en particular entonces no se puede, porque el único paso que no está claro es el de la trisección del ángulo de 60. O sea, el ángulo de 60 no se puede trisecar, y si el ángulo de 60 no se puede trisecar, no existe un método general para trisecar ángulos. Entonces, en general, todo el tema de números algebraicos y trascendentes lo que nos permite es analizar qué construcciones se pueden hacer y cuáles no con regla no graduada de compás, y en particular lo que estamos viendo es que ni la cuadratura del círculo, ni la trisección del ángulo, ni la duplicación del cubo son posibles. Esos tres problemas que habían quedado sin resolver en la antigüedad clásica, resulta que los tres son irresolubles. Con esto hemos terminado por ahora. Muchísimas gracias. Hasta luego.